das al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Dios te bendiga y bienvenido a nuestro estudio de la Biblia en el devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, sábado 4 de noviembre, estudiaremos el tema El que procura justicia en Proverbios 11, 16 al 31. Y dice la palabra de Dios: La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, el que procura la justicia. El día de hoy, el escritor sagrado nos está enseñando más acerca de la vida que debemos llevar. La Biblia nos enseña acerca de cómo debemos guiar nuestra vida basado en los principios morales de Dios. La moralidad correcta, los valores, la educación, la buena y correcta forma de vivir no vienen del hombre, vienen directamente de Dios. Dios se lo reveló a este escritor sagrado para que llegara a nosotros. Y el día de hoy nos está enseñando puntos muy importantes. Comienza diciendo la escritura en el verso 16, la mujer agraciada recibe honores y el hombre audaz obtiene riquezas. En tanto que los hombres malos pueden echar mano de las riquezas, nunca alcanzarán la honra debida a una mujer dotada de gentileza. El verso 17 dice, el que es compasivo se hace bien a sí mismo, pero el que es cruel provoca su propio mal. ¿Qué nos dice esto? Que en nuestro diario vivir debemos ser compasivos con las demás personas, compasivos incluso con nuestras decisiones hacia nosotros. Debemos ser compasivos, debemos ser amables, debemos ser misericordiosos a las demás personas. Porque esto va a hacer bien a nuestra alma. Pero si somos crueles, vendrá dolor hacia nosotros. Nosotros mismos nos hacemos el daño. El versículo 18 dice, el malvado recibe una paga engañosa. El que actúa con justicia, recompensa efectiva. Esto está diciendo que los esfuerzos de un engañador malvado no consiguen las riquezas que busca con su engaño, pero los justos reciben una recompensa de parte de Dios. Nuestros negocios, nuestras decisiones financieras no deben ser con engaño, buscando afectar a otro para ser beneficiados nosotros. No, la Biblia nos enseña que el malvado va a recibir una paga engañosa. ¿Por qué? Porque también actuó de una forma engañosa. Nosotros no debemos ver si las personas de a nuestro alrededor les va mejor que a nosotros por hacer malos tratos o, como coloquialmente se dice, hacer tranzas. Nosotros debemos ver si yo hago lo correcto, el Señor conforme a su voluntad me bendecirá. Está escrito aquí en la Escritura. Está escrito aquí en la palabra de Dios. El verso 19 dice, ir tras la justicia conduce a la vida, pero ir tras la maldad conduce a la muerte. Nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos deben ir dirigidos hacia la justicia de Dios, a lo justo, a lo correcto, a lo verdadero,
alejado de la mentira, alejado de la maldad, alejado de la crueldad. Debemos ir hacia adelante en el camino de Dios, pues esto nos llevará a la vida, una vida, correcta aquí en la tierra. Pero si nosotros vamos por el camino de la maldad, tomamos decisiones que afectan a otros siempre y cuando busquemos nuestro bien personal, válgase la redundancia, vamos a terminar en un camino de maldad, de dolor y el final de todo es la muerte. El Señor aborrece a los que tienen mente perversa, pero mira con agrado a los de conducta intachable. Aquí en la versión 60 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Ahora, esta palabra, abominación, es definida a través de la Biblia como las actitudes, que involucra también palabras y las conductas que Dios aborrece. Nosotros sabemos cuáles son estas palabras y actitudes que Dios aborrece. Sin embargo, a veces pensamos que el fin justifica los medios. Yo voy a tener dinero y eso puede justificar que voy a pecar contra Dios. Bueno, nuestra mentalidad no debe ser así. Debemos pensar que todo lo que hacemos, sea palabra, de hecho o de pensamiento, debe honrar a Dios. Porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros pecamos deliberadamente, estamos siendo aborrecidos por Dios. Nosotros no debemos pensar basados en nuestra propia prudencia, sino debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestros senderos. El verso 21 dice, ciertamente el malvado no quedará sin castigo, tarde o temprano el malo será castigado. Y esto significa todo el poder combinado de los malvados no podrá liberarlos de un justo castigo, mientras que la descendencia indefensa de los justos encontrará liberación por su relación con Dios. Dios promete que las personas que buscan la justicia, aun que en el mundo en el que vivimos tenemos muchas razones para actuar de forma indebida, nosotros debemos buscar la justicia. Bueno, Dios promete que para todas esas personas que buscan vivir de forma justa, conforme a sus mandamientos, los mandamientos de Dios, Dios va a preservar a sus descendencias, a sus generaciones. Dice la Escritura, los justos saldrán bien librados, la descendencia de los justos será librada. Ahora llegamos al verso 22, el cual utiliza una comparación bastante interesante. Dice el verso 22, anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella de poco cerebro. Un anillo en la nariz era un adorno para que una mujer se viera más hermosa en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, estaba tan fuera de lugar en el hocico de un cerdo como la falta de discreción en una mujer hermosa. Esa es la comparación que está haciendo la Biblia para que nosotros podamos ver qué es más importante, lo externo, la apariencia o lo interno. La Biblia nos está diciendo, no nos sirve de nada un anillo de oro, algo hermoso, en un cerdo. Bueno, de la misma forma, así es como está fuera de lugar la falta de discreción en una mujer hermosa. Sabemos hoy en día que la sociedad nos incita a pecar y no a pecar de forma aparentemente grave, tal vez en palabras, tal vez en chismes, en contiendas, en disensiones en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Bueno, es ahí en donde debemos marcar nuestra línea y mostrar quiénes somos. En el versículo siguiente dice la palabra, el deseo de los justos siempre resulta bien, el capricho de los malvados solamente provoca enojo. Estos términos se refieren a los resultados desde la perspectiva de Dios, deseo y esperanza. Es una comparación que debemos ver. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Esto es desde la perspectiva de Dios, no desde lo que nosotros pensamos que debemos hacer, debemos pensar o debemos escoger. Debemos siempre ser guiados por Dios. Nuestro deseo debe estar basado en lo que Dios quiere. Ahora, el siguiente versículo continúa enseñándonos diciendo, hay gente desprendida que recibe más de lo que da y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Y viene haciendo un ejemplo bastante interesante. Dice, al que acapara trigo, la gente lo maldice. Al que lo vende, lo bendice. El que anda tras el bien, busca ser aprobado. El que anda tras el mal, mal le irá.
Ahora, esto está siendo bastante interesante porque es un tema completo el que nos muestra aquí. Está hablando de personas, está hablando de un principio, para ponerlo en estas palabras. El principio aquí es que la generosidad, por la bendición de Dios, asegura el aumento, mientras que la tacañería lleva a la pobreza en lugar de la esperada riqueza. El que da, recibe mucho más, a cambio, no solamente hablando de lo material. A veces pensamos que haciendo un negocio, ah, si lo ponemos más a nuestro favor de lo que debería, llevando ventaja, haciendo ya algo indebido, podemos pensar que los beneficiados somos nosotros. Bueno, la Biblia nos enseña que aún si llegamos a tener más recursos de lo que merecíamos, bueno, ese dinero no lo vamos ni siquiera a disfrutar. ¿Por qué? Porque el camino que se escoge lleva directamente a la pobreza. No pensemos que el ser humano puede salirse con la suya si es una persona que únicamente piensa en estafar gente, en acaparar el dinero para sí mismo. El versículo 18 dice, el que confía en sus riquezas caerá como hoja seca, pero los justos reverdecerán como las ramas. No debemos confiar en el dinero. No debemos hacer las cosas por codicia. No debemos hacer tratos, negocios, tomar decisiones, ayudar a otras personas económicamente por codicia. Debemos ser personas justas y no confiar en el dinero. Debemos confiar en Dios, confiar que nuestra vida está fundada y fundamentada en Dios. La justicia da vida, pero la violencia la quita. Dice el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es una persona sabia. Dice la escritura también, el que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. Y esta expresión de que heredará el viento, ¿qué significa? Bueno, el que administra mal su casa verá que todo se desvanece y no le quedará nada al final. Y servirá a quien administre de forma correcta. Si una persona de cabeza de hogar no administra bien sus recursos, bueno, al final va a ver que lo poco que tiene, poco o mucho que tenga, se desvanecerá como el viento. Heredará el viento, no va a tener absolutamente nada al final de los tiempos. Concluye la escritura diciendo, si el justo recibe su paga aquí en la tierra, bueno, con cuánta más razón el malvado y el pecador. Está hablando de que sí, efectivamente, aquí en la tierra, las personas justas recibirán su retribución, recibirán su recompensa, un pago aquí en la tierra. Pero también las personas malvadas, también las personas que hacen el mal en negocios turbios, malas decisiones o que afectan a su prójimo. Por tanto, esto nos está diciendo que todos vamos a tener nuestro pago. ¿Aquí en la tierra? Sí, así es, aquí en la tierra. Tal vez no nos toque ver que las personas que hicieron mal reciban su castigo. Sin embargo, la Biblia nos promete que lo recibirán, aun si nosotros no lo vemos. Si alguien nos lastimó, si alguien nos estafó, anhelamos con todas nuestras fuerzas ver que le vaya mal. Pero quizá el Señor no lo permita. No permita que lo veamos, pero el Señor le dará su castigo. Es una promesa que nosotros debemos tener en mente. Pero no nos preocupemos de los demás, preocupémonos de nuestras vidas. ¿Qué clase de decisiones he tomado? ¿Qué decisiones me han llevado al lugar en el que estoy? ¿Estoy tomando decisiones correctas para ayudar a otros? ¿Estoy procurando la justicia de Dios o estoy procurando únicamente mi bien? ¿Estoy procurando únicamente mi beneficio? Nuestra vida tendrá un pago. Nuestras decisiones tendrán un pago de parte de Dios, no de parte del hombre, no, de parte de Dios. Amados hermanos, que nuestra mentalidad sea siempre qué decisión voy a tomar que puede ayudar a otros. Los que utilizan la prudencia, con prudencia, los dones que han recibido de Dios, darán frutos como el oro puro. Debemos recordar estas palabras, debemos recordar que el Señor nos enseña y nos manda a ser generosos con lo que Él mismo nos ha dado. Y lo que tenemos debemos administrarlo bien, si no al final de todo no tendremos nada, ni disfrutaremos del fruto de nuestro trabajo. Tal vez en algún momento hemos caído en esto, pero el Señor hoy nos da la oportunidad, a través de su palabra,
de recapacitar y redireccionar nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día. Y recuerda vivir siempre procurando la justicia. Nos vemos pronto.